Entonces esa es la segunda etapa o la segunda fase de lo que es la alienación. En la alienación tenemos dos figuras importantes, pues tenemos el alienador y el alienado. ¿Quién va a ser el alienador? Pues ese que manipula, que engaña, que chantajea, que enajena. ¿Y qué va a enajenar, decíamos? Pues la mente del niño. La mente del niño le enajena con la finalidad de que ya no quiera a su otro progenitor, ¿sí? Y decíamos, desafortunadamente, como integrantes de una familia, cualquiera puede realizar estos actos de alienación simplemente porque al abuelo no le cae bien el papá, porque a la abuelita no le cae bien la mamá. Entonces llegan a hacer estas conductas o estos chantajes, estas manipulaciones, sin darse cuenta pues que el niño va a tener ciertos problemas cuando crezca. Va a tener muchísimos problemas, incluso en esa etapa del desarrollo en la educación. Hay un estudio en el cual se demuestra pues, que estos niños que sufren alienación, pues su grado escolar, sus calificaciones y su aprendizaje es menor, ¿sí? Y esto derivado de ¿qué? De que en muchas ocasiones pues el niño tiene que estar acompañando a mamá al juzgado, y ustedes pasan por los juzgados de lo familiar y ven pues a muchos niños corriendo ahí en horas en las que tendrían que estar en la escuela, y si no es en el juzgado de lo familiar, ahora te llevo a la agencia del Ministerio Público, o ahora nos vamos al DIF, o ahora nos vamos a tal. Entonces, ¿esto con qué finalidad? Pues de que el niño se percate que realmente lo que su papá o su otra mamá, o más bien su papá o su mamá que no vive con él está haciendo, pues es malo, y que por él está incluso hasta perdiendo clases, está perdiendo pasar tiempo con sus amigos, ¿no? Pudiéndose divertir, comer rico en la escuela o en la casa. Entonces, desafortunadamente es un problema que no se le ha dado la importancia que tendría que darse, ¿sí? Recordemos que pues la educación y el sano desarrollo del menor es muy importante. ¿Por qué? Porque también van a ser las conductas que va a desarrollar el de adulto. Entonces, por el otro lado tenemos al alienado. Pues ¿quién va a ser? Ese progenitor que ha sido desvalorizado, pero también lo va a ser el menor, ese menor que a través de esos chantajes o manipulaciones pues ha sido dañada su mente, ¿sí? Ya no va a tener una salud mental sana, él ya va a estar enajenado y manipulado, chantajeado por su mamá o por su mamá. A través de estos chantajes o manipulaciones lo va a dejar de querer, va a dejar de querer estar con el otro progenitor, y entonces pues ese va a ser el resultado de esta alienación parental. Debemos recordar también que el alienado no precisamente va a ser el papá o la mamá y el menor, puede ser incluso cualquier integrante de la familia. ¿Por qué? Porque nos están privando de compartir tiempo, de pasar vivencias con nuestro sobrino, con nuestro primo o con ese integrante de la familia que está siendo alienado. Entonces, por eso decíamos, la familia es muy importante, pero si la familia está mal, si la familia tiene estos daños en cuanto a la salud, pues entonces significa que estamos haciendo mal nuestro trabajo, significa que incluso como integrantes de una sociedad y como integrantes de una familia, pues tenemos que ver que las conductas que a veces se nos hacen comunes están generando y están dejando una secuela en los menores. Nosotros decíamos, la alienación parental se da a través del chantaje, de la manipulación y pues obviamente de esta enajenación. Un ejemplo de un chantaje podríamos decirle al niño, sí, es que si tú te vas, pues yo me voy a quedar sola, ¿y quién me va a cuidar a mí? ¿No? Pues es que tú te quieres ir con tu papá, y luego yo, si me pasa algo. Entonces la mamá comienza, o el papá comienza a realizar estos tipos de afirmaciones que pues el niño obviamente pues está mal, no va a querer seguir con el otro para dejar solo a su papá o a su mamá. La manipulación, pues se construyen incluso escenarios que no son verdaderos. ¿Qué pasa con esta parte? Es sumamente importante. ¿Por qué? Porque ya con la alienación parental tenemos una cifra elevada de denuncias falsas. De falsas denuncias. Y entonces aquí entra ahora lo que es nuestro derecho penal,
¿Por qué? Porque ya no se quedó en que pues tu papá no te quiere, te abandonó, se fue, nos dejó, nos cambió, ahora él ya vive feliz, ya no se quedó en eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues que están incrementando estas falsas denuncias en el sentido de que le hacen creer al menor que lo tocaron, que invadieron su espacio, su integridad, ¿sí? Que su abuelo, su tío, su primo o alguien cercano a su papá, pues lo tocó, abusó sexualmente de él, y ya no digamos abuso, lo violó, violación. Entonces, ¿qué pasa? Que el niño pues crece con esa idea. Imagínense que constantemente, diario, todo el tiempo les digan, sí, es que no vayas con tu papá o con tu mamá, porque acuérdate que tu tío te tocaba, acuérdate que tu tío te sentaba en sus piernas, acuérdate que te tocaba la pierna o te realizaba ciertos tocamientos. Entonces, que diario le estén manifestando esas cosas al niño, pues él se queda con esas ideas, ¿no? Entonces, es por eso que las falsas denuncias pues han ido incrementando. Y desafortunadamente volvemos aquí también al papel del abogado. Desafortunadamente algunas personas acuden con nosotros los abogados y dicen, ya no quiero que vuelva a ver a mi hijo jamás en la vida porque nos abandonó. Si no se preocupe, hasta la cárcel lo metemos, ¿no? Entonces, ¿realmente ese es nuestro trabajo? ¿Realmente estamos haciendo bien nuestro trabajo? Porque a nosotros en la escuela eso no nos enseñaron. No nos enseñaron a llevar a cabo ciertas conductas o ciertos actos pues que no son éticos, que no son profesionales. ¿Por qué? Porque al menos yo recuerdo en toda mi carrera que me dijeron que eso no se hacía y que tenía siempre que ser pues de manera legal, y que si algo no se podía, pues entonces pues mejor no, y si una persona estaba mal, pues tenías que hacérselo ver. Bueno, eso ya lo aprendí en la práctica, ¿verdad? De que si una persona viene contigo y quiere algo que no está bien, pues no porque te va a pagar y porque tú estés necesitado de dinero, vas a hacer lo que él te dice, no. Entonces, ¿qué pasa cuando llegan estas personas, cuando acuden a ti, abogado? Pues, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues decirles, ok, sí, ok, ya te escuché, pero mira, tienes esta situación, el derecho es esto, ¿no? Y ambos están en la misma situación, en el mismo nivel, tienen los mismos derechos y obligaciones. Entonces, no podemos meterlo en la cárcel porque te abandonó, porque se fue con otra mujer. No, mejor, ¿sabes qué? Lo que puedes hacer es acudir al psicólogo, que vaya al psicólogo tu hijo. Si no trabajabas, pues comienza a buscar una fuente de empleo, algo necesario. ¿Para qué? Para que pues puedas sobrevivir y puedas darle una calidad de vida a tu hijo pues suficiente y necesaria. Pero ¿qué pasa? Que desafortunadamente algunos abogados en esta mala práctica pues le dicen que sí en todo al cliente, le dicen sí, no te preocupes, y vamos a hacer esto y lo otro, y que el niño diga esto y que el niño diga lo otro. Entonces, ¿qué pasa cuando llega el menor a esta audiencia, que es tema que vamos a tocar en un ratito más? Pues que se dan cuenta cuando el menor está siendo manipulado. ¿Por qué? Porque repite las palabras de mamá o de papá. Sí, es que mi mamá me dijo que me tocaba, ¿no? Entonces, muchas veces es así. Algunas veces la mente ya se encuentra pues más maquinada, más trabajada. El niño a lo mejor es más grande, a lo mejor ya es un adolescente, entonces puede ser incluso más fácil, ¿sí? Pero entonces nosotros como abogados pues tenemos un papel muy importante en esta parte que nos toca de erradicar lo que es la alienación parental. Entonces, nosotros manifestábamos que va a ser esta campaña constante de denigración en busca de erradicar ese lazo, ese vínculo que va a unir al niño con su mamá o con su papá, ¿ok? Entonces, ¿cuál va a ser el comportamiento del alienador? ¿Ok? El alienador pues va a impedir este contacto con el menor, va a impedir que se dé este vínculo de amor, de contacto, ¿sí? Va a desvalorizar al otro progenitor, sea papá o mamá, y no te quiere, o no, es que no tiene para la pensión, entonces no puede verte, ¿sí? No tiene trabajo, no te puede ver, no tiene dinero, no te puede ver. ¿Y qué pasa? Que cuando el niño lo ve, papi, ¿ya tienes dinero? ¿Ya me puedes ver ahora sí? Entonces, ¿se dan cuenta del grado al que hemos llegado? Sí, también es importante pues hacerle ver a ambos progenitores que tienen los mismos derechos y obligaciones, y si la mamá se encuentra obligada
a proporcionarle amor, satisfacción, integridad, pues el papá también. Entonces es parte, lo vamos a ver más adelante, de esta pues propuesta, ¿no? De esto de lo que se trabaja en la alienación parental. Entonces, el alienador pues va a trabajar esa mente del menor por venganza, por tratar de desquitarse, por presentar cierta inseguridad, por no presentar tolerancia a la frustración, etcétera, etcétera. Entonces, por esto es que el alienador va a tener esas conductas pues con el otro progenitor y con su propio hijo. Y entonces, ¿cuál va a ser el comportamiento del niño alienado? Pues va a ser codependiente, va a tener relaciones de sometimiento, falta de ambivalencia, ausencia de culpa, extensión del odio, va a tener un estrés impresionante, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el alienador? Que va a frenar las etapas de desarrollo del niño. Incluso existen psicólogos que te manifiestan que hay edades en las cuales los progenitores se pueden separar, que los progenitores incluso se pueden divorciar, ¿sí? Existen diferentes etapas de desarrollo y te manifiestan pues que tiene que ser cuando se cierra una y comienza la otra. ¿Por qué? Porque si no, entonces estás alterando gravemente al menor. Pero entonces, vamos a la parte que nos aqueja a nosotros como abogados, ¿sí? ¿Qué va a ser? La regulación de la alienación parental. Esta parte, yo les comentaba hace un momento que nosotros pertenecemos a una comunidad internacional y dentro de esta comunidad internacional, pues nosotros pertenecemos por nuestro artículo 133 de la Constitución Política, que nos regula y que nos indica incluso esta parte de la Constitución y tratados internacionales y que van a tener el mismo valor, ¿no? Cuando hablamos de derechos humanos. Entonces, el derecho internacional es muy amplio, es muy extenso, incluso muy bonito, y nosotros como abogados tenemos esta otra herramienta, ¿para qué? Para hacerle saber al juzgador que pues existe esta alienación parental y que se tiene o que se debe respetar el interés superior del menor, ¿sí? Que es un tema ya muy importante que regula como tal el derecho familiar. Entonces, como primer punto en materia internacional vamos a hablar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En esta es la base que te va a regular esta parte de los derechos del menor. Entre tantos preceptos tenemos la igualdad en derechos, ¿sí? Entonces aquí también te vienen a decir, pues papá y mamá son iguales y el niño es igual y todos tienen los mismos derechos y obligaciones si lo enfocamos a un punto de vista familiar, ¿sí? Entonces, te mencionan el derecho a ser oído el menor en juicio y que la familia es el elemento natural de la sociedad. Volvemos a lo mismo, se le viene a dar esa importancia a lo que es la familia en una sociedad, porque nosotros, como lo decíamos hace un momento, pues la familia va a ser la base de la sociedad, ¿sí? Como segundo punto y segunda parte, en materia internacional, tenemos esta Convención Americana de Derechos Humanos, en la cual dentro de los preceptos se manifiesta pues respetar los derechos, la integridad personal y que cualquier persona tiene que ser oído, ¿en dónde? Pues en juicio. Y aquí es cuando entran los menores, porque como ustedes saben, ahora el menor pues puede tener esa charla y esa plática con el juez. Tampoco lo van a estar exponiendo y lo van a estar citando 5 veces durante el proceso, no es recomendable. ¿Por qué? Porque revictimizas al menor. Entonces, con una sola plática que el menor tenga con el juez, que tienen que estar diferentes personas, como lo vamos a ver, es importante para que el juez también pueda darse cuenta, pueda percatarse de si existe una alienación o no. Tenemos otro muy importante en materia de derecho familiar y de lo que es los derechos y obligaciones del niño, ¿sí? La Convención sobre los Derechos del Niño. Entre todos estos preceptos y argumentos jurídicos se da que tiene que vivir con su padre y con su madre. Si esto no es posible, no puedes obligar a los progenitores a que vivan juntos. No puedes hacerlo porque tampoco es sano, ¿sí? Pero entonces, ¿qué va a pasar con el menor? Pues que en caso de separación se tiene que quedar ¿con quién? Con la persona que
lo respete y sea íntegro en esta parte de su educación, de su salud, de recreación, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, nuevamente volvemos a retomar que se toma en consideración la opinión del menor, ¿sí? Entonces, como yo les decía hace un momento, en estos casos de alienación parental, ¿qué es lo que se estima o se tiene que hacer? Pues mandar citar, no mandar citar, ¿verdad? Pedir esta plática del menor ¿con quién? Pues con el juez, con la finalidad de que el juez se pueda percatar que realmente el niño está siendo manipulado, está siendo chantajeado, su mente está enajenada por el papá o la mamá, las personas con las que vive. ¿Okay? Entonces, esta regulación en materia internacional es muy importante. ¿Por qué? Porque te va a dar esa amplitud a lo que es el derecho familiar y se van a ver plasmadas algunos preceptos dentro de nuestro derecho familiar. Se menciona incluso también que al menor se le tiene que dar un nivel de vida adecuado para su desarrollo. Pero ¿qué pasa cuando un niño está siendo alienado? ¿Realmente se está velando por su integridad? ¿Realmente la familia lo está protegiendo o lo está desvalorizando? ¿Sí? O lo está usando de arma para desquitarse del papá o de la mamá, de que ya no quieren, etcétera, ¿sí? Entonces, esta Convención sobre los Derechos del Niño es importantísimo incluso que en esta parte de nuestras demandas pues se ofrezca, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los derechos y obligaciones, ya no nada más a nivel nacional, sino internacional. Como yo les mencionaba, pertenecemos a esta comunidad internacional y es sumamente importante denotar y mencionar pues que estos niños tienen que ser protegidos, que alguien los tiene que proteger, que alguien les tiene que dar el valor que realmente se merecen, ¿sí? Entonces, venimos a esta parte que nos aqueja, la Constitución política. ¿Qué pasa con la Constitución? La Constitución en su artículo primero pues te manifiesta que todas las personas gozan de los derechos humanos que son reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que te está dando? Pues esa posibilidad pues de que todos seamos iguales y de que si tu papá pues puedes verlo, tu mamá también. Y si tu mamá tienes que cumplir con los alimentos, pues ¿qué crees? Tu papá también, ¿no? Entonces todos somos iguales y si nosotros lo llevamos a esta parte de lo que es las relaciones familiares, pues va a ser un punto trascendental. Tenemos lo que es el artículo 4. El 7 de abril del año 2000 se quedó plasmado que se tenía que proteger la organización y el desarrollo de ¿quién? De la familia. Entonces, la Constitución ya te está diciendo una vez más que la familia es muy importante y que el Estado te va a regular a la familia, que el Estado tiene que regular estas relaciones que se están dando en la familia, independientemente de lo que pues, te vaya a regular. Después tenemos infinidad de jurisprudencia. En la actualidad, afortunadamente, ya existe demasiada jurisprudencia en la cual pues se trata de proteger los derechos del menor. Ya no son los derechos de papá o mamá que quieren algo, nada más para satisfacerse ellos. No, ya no. Aquí ya están dejando de lado eso. ¿Por qué? Porque se percataron realmente que estos problemas familiares pues están en crecimiento y que desafortunadamente existían pues ciertas lagunas en lo que es nuestra regulación del derecho familiar y es por eso que pues a la fecha tenemos diferentes, entre ellos pues que mencionan ciertas jurisprudencias pues que se deben de satisfacer las necesidades vitales del amor y del menor, perdón. ¿Y cuáles van a ser esas necesidades vitales? Pues la educación, la salud, la integridad física, la integridad emocional, ¿ok? Entonces no tenemos que olvidarnos de que todos estos puntos son muy importantes para el sano desarrollo del menor. Entre otras, pues los deseos y sentimientos y opinión del menor se deben tomar en consideración. ¿Para qué? Para que al momento de que el juez deba llevar a una determinación, pues se tome en consideración. Esto no quiere decir que si el menor le dice, yo amo a mi mami y quiero vivir con mi mamá, ya tiene que vivir con su mamá. No,
Pero ¿qué está pasando? Que se está tomando ya en cuenta esta opinión del menor. Obviamente el juez y estas personas que lo van a acompañar en la plática, en la charla que tenga con el menor, pues ¿qué va a hacer? Se va a poder percatar si realmente el niño está siendo alienado o no. Muchos abogados les podrán comentar incluso que pues las personas que los acompañan pues tienen que ser un psicólogo, ¿no? Tiene que ser el trabajador social, un representante del DIF, y que a veces ellos no están capacitados. ¿Para qué? Para poderse percatar si el niño está siendo alienado o no, ¿sí? Ese es un punto que está ahorita como en controversia, incluso en esta parte del estudio que se hace de la alienación parental, pero afortunadamente nuestros juzgadores ya cuentan con muchísimos estudios, ¿sí? ¿En qué? En el menor, en la familia, en estas relaciones familiares, en el interés superior del menor. Entonces, afortunadamente ya tenemos más juzgadores que pues nos ayudan a nosotros como sociedad, nos ayudan a nosotros como partes integrantes para darle una buena funcionalidad a lo que es la familia y a lo que es la sociedad. Ok, entonces vamos a pasar a lo que es el Código Civil. ¿Se acuerdan que al principio yo les mencionaba que el derecho familiar se encuentra dentro de lo que es pues el Código Civil, ¿sí? Dentro de este derecho civil? Entonces, anteriormente contábamos, afortunadamente en ese momento, se regulaba la alienación parental, se regulaba en el artículo 327, pero séptimo, ¿sí? Ahí se manifestaba esta parte de chantaje que iba a ser denominado la alienación parental. Pero ¿qué pasa? Que lo derogaron. ¿Por qué lo derogaron? Porque un grupo de mujeres estuvo persistente, estuvo luchando. ¿Por qué? Porque se le denigraba la imagen a la mujer y se decía que pues la mujer era mala, ¿no? Que era muy mala. ¿Por qué? Porque pues era la que realizaba estas conductas. Entonces este grupo de mujeres feministas pues se sienten muy satisfechas de que hayan erradicado la regulación de la alienación parental. Desafortunadamente eso es desastroso. ¿Por qué? Porque ya nos quitaron esta figura del chantaje y la manipulación como tal. Pero nos dicen, no, es que la alienación parental pues no es un síndrome, no presenta ciertas características. Pero ¿qué va a pasar ahora con esta parte del 18 de junio que ya lo reguló la Organización Mundial de la Salud? Pues entonces se tendría que tomar en consideración, y ahí tienen un trabajo más esta legislatura que acaba de entrar. ¿Para qué? Pues para poderlo analizar, para poderse percatar que realmente pues esto sí es un problema, y que si ya es a nivel internacional, pues nosotros lo tenemos que considerar. Vamos a ver ahorita que algunos estados lo regulan como tal. Pero yo les manifestaba hace un rato, nos derogaron esta parte de la alienación parental, nos lo quitaron de la regulación. Bueno, pero nos dijeron, no, pues es que eso está en la violencia psicoemocional. ¿Por qué? Porque al final del día, pues van a ser estas coacciones que va a realizar a cualquier integrante de la familia. Pero si ustedes se dan cuenta, pues la alienación parental, dentro de los términos que se han venido dando, pues sí están como un poquito alejados, ¿no?, de lo que es la violencia psicoemocional. Incluso, pues la regulación es diferente. Entonces, pues nos manifiestan, no, pues es que no te preocupes, la alienación sigue existiendo y es una violencia emocional, porque era lo que tú peleabas, ¿no? Que pues están violentando la mente del menor, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que pues la regulación va a ser totalmente diferente, ¿sí? Es importante que nosotros recordemos que los menores deben ser respetados, que deben ser valorizados, tanto los menores como el otro progenitor que está siendo alienado, ¿sí? Entonces, yo les decía hace un rato, el Estado, la sociedad cambia, ¿sí? Esta sociedad constantemente está en cambio. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? ¿Qué tiene que hacer con estas normas, con estas leyes? Pues tiene que ir cambiando. Entonces, este es un paso, ¿para qué? Para que vuelva a existir un cambio y se le vuelva a dar esta importancia de la alienación parental, ¿sí?
Dentro de los derechos y obligaciones que van a tener los progenitores, pues como todos los conocemos, van a ser derecho a alimentos, y con alimentos no nos referimos necesariamente a de lo que el niño se va a alimentar, ¿no? Hablamos de vestido, de casa, de recreación, de médico, bueno, de la salud, ¿no? Entonces, de una buena formación. ¿Y qué está pasando? Que desafortunadamente nos estamos olvidando que los niños pues sí merecen esto, y que los niños necesitan todo esto. ¿Para qué? Para poder tener un sano desarrollo, que puedan crecer en paz, que no sean objeto de chantaje, que no los usen, que no los manipulen, ¿sí? Incluso dentro de estos derechos y obligaciones de los progenitores se habla de un esparcimiento. ¿Qué pasa con esta parte? Hace un rato igual les comentaba de que el menor pues debe tener esta parte de grupos de apoyo. ¿Qué pasa cuando el menor tiene estas redes de apoyo? Pues entonces puede ser que en lugar de realizar conductas que no tendría que realizar, pues acuda con estos grupos de apoyo con los que siempre ha convivido, con los que siempre ha estado, con los que ha crecido. ¿Para qué? Pues para poderse motivar y crecer diferente y tener una opción, de llevar su vida de manera diferente. En muchas ocasiones, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Incluso ustedes no me van a dejar mentir, repetimos patrones, ¿no? Muchas veces, afortunada o desafortunadamente, hacemos lo que nuestros papás hacen. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad de darle ese cambio, de darle ese giro y así aportarle pues algo que, pues a la sociedad y a nuestros mismos integrantes de la familia, ¿sí? Entonces, como yo les mencionaba hace un momento, en el estado como tal, en México, pues tenemos diferentes estados que regulan la alienación parental, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué está pasando aquí en la Ciudad de México? Que ya lo teníamos y nos lo quitaron, ¿no? Bueno, pero nos dicen, no te preocupes, ¿por qué? Porque pues en la patria potestad se ve reflejado, en la patria potestad te manifiestan pues que si una violencia existe, pues se puede suspender, ¿no? Cosa que vamos a ver ahorita. Pero entonces, de tantos estados, pues solamente lo regulan 6 estados. ¿Sí? Imagínense, pues, lo carente que estamos en la regulación en esta parte de la alienación parental. ¿Qué pasa con el interés superior del menor? Porque como nosotros lo mencionamos hace un momento, en esta reglamentación internacional y que como pertenecemos a esta comunidad internacional, pues se ve reflejado y regulado el interés superior del menor. ¿Y qué van a hacer? Pues van a hacer todos esos derechos y obligaciones con los que cuenta el menor. Entre ellos, ¿qué vamos a tener? Pues el acceso a la salud física y mental. Bueno, ¿y qué está pasando entonces ahí con la alienación parental? Nosotros los estamos privando ¿de qué? De tener una buena salud mental, ¿sí? Porque los estamos manipulando, estamos jugando con la mente de él. Entonces, pues nos estamos dando cuenta que desafortunadamente no estamos llevando a cabo estas reglas que nos está dictando el Estado, ¿sí? Tenemos pues una falla impresionante en el ambiente de respeto, aceptación y libre de violencia familiar. Pues entonces, nos quitaron la alienación parental. Tenemos como tal esta violencia psicoemocional. ¿Qué está pasando otra vez con el interés superior del menor? Pues que nuevamente se vuelve a violentar, no lo estás respetando, no le estás dando el valor que merece el menor para que pueda vivir con una salud plena, para que pueda vivir feliz, y que no le aquejen los problemas del papá o de la mamá, ¿sí? Incluso de la abuelita, del abuelito, de lo que sea. Entonces, se manifiesta que dentro de este interés superior del menor, pues se le debe dar un desarrollo a la estructura de la personalidad. Aquí entra un poquito aspectos psicológicos en el sentido, como yo les mencionaba, de las etapas del desarrollo que presenta el menor. El derecho a que conozcan otras leyes y tratados. Entonces, este punto último es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros al menor lo educamos para que respete las leyes, para que respete las normas, pues entonces puede ser que el menor sea menos susceptible de ser chantajeado, manipulado, vulnerado. Pero ¿qué pasa?
que a veces cuando nosotros llegamos, padres de familia, llegamos a querer a que el niño siga con las reglas, ¿no?, que pones en casa, pues llega cualquier otro integrante de la familia consentidor, ¿no? Y no es así, ¿no? Esto tiene que ser de esta manera. Entonces, ¿qué estamos haciendo como integrantes de una familia? Que no estamos respetando y no estamos aplicando esta parte de los derechos. Entonces, tenemos que trabajar en esto. ¿Por qué? Porque aunque suene así como, ay, lógico, ¿no? Ay, estás exagerando, ¿no? Créanme que va a tener cierta importancia en el desarrollo del menor, porque el menor se va a poder dar cuenta de que, pues de que existen reglas, de que existen normas, y de que entonces cuando el menor trata de ser o es incluso manipulado, pues él va a tener otro panorama, otro punto de vista, otra visión, ¿cuándo qué? Pues cuando crezca, ¿sí? Entonces, les mencionaba hace un momento pues de la patria potestad. Incluso en esta figura de la patria potestad pues tiene que ser oído el menor. En esta charla pues debe estar presente un psicólogo, un trabajador social. Incluso se menciona ahora, esta parte pues no se encuentra regulada, pero ya se cita como tal en los postulantes a algún representante de derechos humanos. ¿Con qué finalidad? Pues de que no se le violenten los derechos al menor, ¿sí? Y de que en esa plática o en esa charla que va a tener ahí, pues que no sea violentado, ¿sale? Entonces, nos manifiesta también dentro de esta, bueno, se va a perder siempre que exista resolución judicial. ¿Por qué? Por violencia familiar en contra del menor. Y te dicen, no, pues ahí está regulado, ¿no? Decíamos que la violencia familiar va a ser una violencia psicoemocional, entonces ahí lo tienes, ¿sí? Puede ser incluso, pues bueno, que siga como tal esa parte y que si la sigamos teniendo, pero volvemos a lo mismo. No está como tal esta figura pues de los chantajes, ¿no?, de las manipulaciones que realiza el otro progenitor al menor. Entonces, en la otra, se suspende por no permitir las convivencias decretadas por la autoridad. Este es otro punto muy importante, que volvemos a entrar igual los abogados que nos dedicamos a esta materia de lo familiar, que el ejemplo que yo les mencionaba hace un rato, pues es que ya no quiero que vuelva a ver a mi hijo, ¿no? Ya él me abandonó, se fue con otra, ya no quiero que vuelva a ver a mi hijo. Sí, no se preocupe, no lo va a volver a ver. No, espérate, es derecho de los dos, papá y mamá, tienen los mismos derechos, tienen el mismo derecho de pasar, ver y convivir un tiempo con el menor. ¿Qué pasa en la actualidad? Que muchas ocasiones por excesiva demanda, excesivos juicios en materia familiar, pues se vino a dar este centro de convivencias. Este centro de convivencias es un lugar en el cual pues el progenitor, ¿qué es lo que va a hacer? El que no puede ver a su hijo, el que tiene a lo mejor cierta restricción, pues lo tiene que visitar aquí. Y sinceramente no es un lugar muy apto para pasar pues un tiempo con tu hijo, ¿no? Entonces, a través de estas manipulaciones o de estos chantajes, incluso los psicólogos que trabajan en este centro de convivencia se percatan de todos estos chantajes y manipulaciones que presenta el menor. ¿Por qué? ¿Qué pasa inmediatamente cuando a veces llegan los papás? El menor, no crean que va a correr a sus brazos, no, su mente dijimos que ya está trabajada, ya está manipulada, ya desvalorizó al otro progenitor, ya rompió esos lazos de afectación, incluso ese respeto, no va a querer estar con él, incluso en la entrada, no quiero, y el papá que pues ni siquiera lo puede tocar, el papá no puede acercarse con él, no le puede dar un beso, no le puede dar un abrazo, ¿sí? Entonces, vemos a qué punto hemos llegado, a un punto en el cual tiene que existir un lugar en el que pues puedas ver con tu hijo, y eso ni siquiera lo puedes ver, ni siquiera puedes estar cerca de él. Entonces muchos progenitores pues que son alienados manifiestan, pues es que ese no es un lugar sano, ese no es un lugar ideal. ¿Por qué? Porque yo ni siquiera le puedo tocar la mano, porque si le toco la mano entonces ya estoy hasta abusando de él. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando existen estas falsas denuncias? ¿Sí? Tenemos que, pues le realizan ciertos tocamientos, ¿no? ¿Qué pasa cuando lo tocan? Pues entonces se desata una crisis del menor. Por eso es cuando entran estos trabajadores o estos psicólogos. Vemos al punto al que hemos llegado.
pero nosotros abogados, desafortunadamente, bueno, algunos, yo no, lo han fomentado, ¿ok? Lo han fomentado. ¿Y cuál es esta parte que como estudiantes, como profesionistas tenemos? Pues trabajar con la sociedad, trabajar con ellos, ¿para qué? Para hacerles saber estos derechos y obligaciones, y de que son iguales, y de que los dos merecen lo mismo, y ya ni siquiera ellos dos, el menor, el niño tiene que vivir con una integridad óptima, debe tener una buena salud mental. ¿Sí? Pero si lo estamos privando y lo estamos chantajeando y estamos realizando estas cosas, pues entonces quiere decir, ¿qué quiere decir? Pues que estamos haciendo mal nuestro trabajo, ¿no? Que estamos fomentando esta parte posiblemente de idiosincrasia. Yo lo quiero ver así. ¿Por qué? Porque pues nosotros sabemos que existen pues diferentes culturas, ¿no? Y que nuestro país se dice, no, sí, es que nosotros estamos muy arraigados a la figura de la familia de hombre, mujer e hijos, ¿no? Y ahí se vienen muchos pues controversias, ¿no? En el sentido, si entramos a el matrimonio igualitario y todo eso. Pero incluso hay estudios también pues que demuestran que las personas que son personas del mismo sexo y viven juntos, pues ¿qué pasa con ellos? Pues que educan bien al menor, ¿sí? Entonces algunos van a decir, no, eso no es cierto porque los violan y les hacen cosas, ok, pero bueno, ya es un punto en el que no vamos a entrar porque no es punto de estudio el día de hoy. Pero a lo que iba es que las familias pues están siendo diferentes y tenemos nosotros abogados que brindarles, incluso hacerles del conocimiento de todo esto, ¿sí? Y de que existen leyes, ordenamientos jurídicos que te van a regular o que van a regular los derechos de quienes, pues de los menores. Tenemos otra muy importante que es la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, y en ellos que se intenta pues garantizar el pleno respeto y protección de quién, de los derechos humanos, pues de los niños, niños y adolescentes. Entonces, ¿qué pasa? Que volvemos a todo lo anterior, el derecho a una vida digna, a la salud, a la educación, a poder ver y convivir con el otro progenitor, a que viva una vida libre de violencia, ¿sí? Al derecho a vivir en una familia. Y entonces aquí volvemos otra vez a lo que es nuestra Constitución. ¿Se acuerdan que nuestro artículo 4 nos hablaba de esta parte de la familia y que el Estado pues la va a proteger, la tiene que proteger, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en todos estos ordenamientos jurídicos en materia internacional pues se regula como tal los derechos de los niños, ¿sí? Entonces, nosotros como abogados, pues ¿qué trabajo tenemos? ¿O qué es lo que nosotros podremos hacer? ¿Cómo vamos a contribuir? ¿Cómo lo haríamos? Pues con esa parte del profesionalismo, de la ética, con valores y principios. Pero si nosotros en el camino los dejamos olvidados o se quedaron por allá atrás o los tiramos a la basura, pues entonces es que vamos a tener pues esta cantidad de juicios elevados en materia familiar, ¿sí? Entonces nosotros abogados tenemos que practicar, ¿sí? Y llevarlo ¿con qué? Con ética. Debemos ser éticos, no debemos olvidar la moral, no debemos olvidar todos estos valores que tenemos, ya no incluso como abogados, como personas, porque yo dudo que todos los abogados no tengamos ciertos valores, por supuesto que sí. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues retransmitirlo. Vamos a transmitírselo ahora ¿a quién? A las personas que acuden a nosotros. ¿Para qué? Para dirimir esas controversias. Entonces, yo les contaba al principio, es muy gratificante cuando llegan personas que incluso te dicen, no, es que yo no quiero que lo vea. No, ya no, pues no, ya no nos llevamos bien y ya no quiero porque me cae mal y porque cada que se va con él se enferma del estómago. Y regresa y está enfermo. Y regresa y pasa esto. Y regresa y ya trae un moretón aquí. Y no, entonces no está bien que pase tiempo con su papá o su mamá. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues tu abogado, no le vas a decir, sí, no te preocupes, jamás en la vida lo voy a volver a ver y vamos a luchar para quitárselo.
No, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ah, ok, sí, ya te escuché. Bueno, mira, pues él es su papá, ¿no? O ella es su mamá y los dos tienen los mismos derechos. Esto no crean que las personas, así como tú se los dices, no entienden, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tú trabajas con ellos en esta mediación? Cuando constantemente realizas este trabajo, pues entienden y se percatan de que eso que ellos querían pues está mal y que al final del día no los va a beneficiar a ellos, va a perjudicar a su hijo, ¿no? ¿Por qué? Porque el menor pregunta por papá o pregunta por mamá, incluso pregunta por los abuelos. ¿Por qué yo no puedo visitar a mis abuelitos? ¿O por qué no puedo ver a mi tío? ¿Sí? ¿O por qué no puedo ir con mis primos? Entonces, ¿qué pasa? Que el menor te lo pide. El menor se da cuenta de todo esto y se da cuenta incluso de esta privación que tiene. Entonces, si nosotros como adultos y nosotros como abogados podemos concientizar a la sociedad, pues entonces hay que retomar nuevamente, pues bien, nuestro trabajo. Acá hay que actuar con profesionalismo, con ética, ¿sí? No la debemos olvidar por ahí en el camino cuando estudiábamos, ¿no? Tenemos que seguirla practicando y llevando día a día, ejercer nuestra profesión pues como tiene que ser y no dejarnos llevar por lo que quiere o quiere la señora o el señor porque necesitamos o porque a lo mejor no tenemos o estamos necesitados de una economía diferente, ¿no? Por decirlo así. Entonces, no tenemos nosotros que permitirnos eso. ¿Por qué? Porque entonces ellos también están chantajeándonos a nosotros, ¿no? Y nosotros caemos en este mismo círculo que va a ser vicioso y que entonces no vamos a poder salir. ¿Qué es lo que yo les hablaba hace un momento en estos escritos jurídicos, incluso cuando las personas te mencionan, ah, sí, es que te dedicas a familiar, sí, te gusta el alboroto? No, decíamos, no nos gusta el alboroto, nos gusta realmente aportar algo a la sociedad, hacerle ver que pues puede ser diferente, que el camino que ellos están buscando no es el idóneo y que existen incluso otras herramientas por las cuales vamos a poder llegar a una buena y a una sana convivencia. Entonces, dentro de esta parte de escritos jurídicos, cuando ustedes van y leen incluso alguna demanda o algún escrito en materia familiar, pues tú no sabes realmente si te están contando algo que salió en la televisión o realmente sucedió de esa manera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues trabajar, ¿para qué? Para ya no realizar ese tipo de trabajo, ¿no? Esforzarnos pues para ya no manifestar todas estas no sé, imágenes que a lo mejor algunos abogados pues tendrían que haber sido escritores, ¿no? O tendrían escritores de novelas, no sé. Entonces nosotros tenemos que erradicar esa parte y si realmente alguien está acudiendo a nosotros, pues entonces tenemos que darle la calidad y el servicio que realmente se merece y con eso pues no lo vamos a hacer con una demanda de 10, 15, 20, 30 hojas de un escrito de telenovela que a lo mejor vieron por ahí en algún día o en alguna ocasión, no lo vamos a plasmar ahí, no es necesario. No es necesario, ¿por qué? Porque incluso hay una carga excesiva de trabajo y si nosotros les podemos quitar esa carga, pues qué mejor. Aparte nosotros hablábamos de un profesionalismo, de una ética, ¿sí? Y no es necesario que nosotros estemos inventando cosas que no son. Tenemos que trabajar con valores, con principios. ¿Por qué? Porque ¿qué pasará si nosotros tuviéramos un problema así? Lo veríamos a lo mejor diferente, ¿sí? Entonces, yo les comentaba igual que pues existen diferentes métodos, ¿no? O herramientas para que nosotros pues como abogados que acuden a nosotros las personas pues podamos dar una solución diferente y no es esa falsa denuncia que obviamente vamos a inventar, no es esa demanda con un guión de telenovela, no, ¿qué va a hacer? Pues hacerles saber derechos y obligaciones que los progenitores tienen y que son iguales y que tienen las mismas consideraciones y que tanto papá o tanto mamá pues deben de satisfacer como tal al menor. Entonces, ¿qué se recomienda? Lo primero que se recomienda o que pues, deberías recomendar, pues es que acudan a un psicólogo. Y muchos de ellos te van a decir, ay no, ¿por qué? Pues yo no estoy loco, ¿no? Y porque ir al psicólogo es que estás loco. Entonces, no, todos debemos acudir al psicólogo, ¿no?
¿Por qué? Porque te ayudan a tener una paz mental, una buena salud mental. Entonces, si nosotros les comenzamos a brindar herramientas por las cuales ellos se pueden ayudar a tratar de erradicar estos actos o estas conductas, pues entonces vamos a proponerlo, ¿sí? Dentro de esta parte pues entra lo que es la misma mediación familiar. Yo les comentaba que muchas veces llegan a ti y te dicen, no, pues es que así pasó esto y el otro y ya, que se deshaga, ya no queremos volverlo a ver, ¿verdad? Dijo que no queremos y el pobre niño, no, ya no queremos, ¿no? O sea, el niño de 5 años ya no va a querer ver a su papá, ¿no? O a su mamá. Pero entonces, ¿qué va a pasar en ese sentido? Pues tratas de mediar, tratas de brindarle una solución. ¿Para qué? Para que no tenga que llegar a un proceso, no tengas que acudir ante la autoridad. ¿A qué? A demandarlo, porque de ahí sabemos que pues va a ser un proceso largo, tedioso y aparte costoso. Entonces, si nosotros les podemos evitar eso, pues qué mejor. Eso no nos hace ser malos abogados, claro que no. Terminar un conflicto con una mediación te hace ser todo lo contrario, un excelente profesional en tu trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estás erradicándole una carga al Estado y aparte le estás quitando una carga emocional a quienes, a los integrantes de la familia. Ya no nada más papá y mamá, hablábamos de los menores, hablábamos de cualquier integrante de la familia, ¿sí? De abuelos, primos, tíos, etcétera, ¿vale? Entonces, dentro de estas figuras, pues nosotros tenemos lo que es pues la guardia y custodia, ¿sí? Y es lo que se pelean. Dicen, no, yo quiero la guardia y custodia para mí nada más, ¿no? Y que él no lo vuelva, no, y jamás en la vida. Entonces, bueno, ok, yo ya te hice entender que pues tienen los mismos derechos y obligaciones. ¿Y qué tal si lo comparten, no? ¿Qué tal si no ahora tu papá o tu mamá te quedas nada más con la guardia y custodia, sino los dos se hacen responsables de ese menor? ¿Sí? Y muchas ocasiones pues mencionan, bueno, pero ¿qué pasa si él o ella no quiere? ¿No? O sea, ¿qué pasa cuando tú estás abierto o la persona está abierta a que vean o convivan con sus hijos, pero ¿qué pasa cuando el progenitor no quiere? ¿Sí? Entonces, pues entras también en esa como encrucijada. ¿Por qué? Porque no lo vas a llevar de la mano, no lo vas a llevar arrastrando, ¿verdad? A que vaya por el niño a la escuela. No, porque incluso pues existen estas medidas de apremio, pero pues dicen, sí, pues que me arresten, sí, pues pago la multa, ¿no? Y entonces en algunas ocasiones pues también se desatienden. Pero ¿qué pasa con todas estas personas que sí tienen el interés de pasar tiempo con sus hijos? Pues entonces darles esta oportunidad que tienen, ¿de qué? De ver y convivir pues con sus menores. Y dentro de esta parte de la guardia y custodia es una muy importante porque no nada más es lo que se va a hacer en papel, con los derechos y obligaciones de los menores. ¿Qué va a ser? Pues esta crianza, ¿sí? Esta crianza que pues tendría que ser compartida. Ok, sí, ya se estableció que la guardia y custodia va a ser compartida. Bueno, ¿y cómo lo vamos a educar? ¿No? ¿Cómo vamos a realizar todo esto? ¿Cómo vamos a hacer este cambio o cómo vamos a llevar esa relación familiar con el menor? Entonces es cuando entra esta parte de la crianza que tiene que ser por parte de los progenitores. Sí, en muchas ocasiones, incluso en esta parte del convenio que se llega a dar en los divorcios, en las disoluciones del vínculo matrimonial, pues se agrega, ¿no? Lo que es el convenio. ¿Y qué pasa cuando en el convenio tú ves un convenio, lo comienzas a leer y dice así, que lo veo una vez al mes? No, espérate, ¿no? O sea, una vez al mes, una hora, no es el tiempo idóneo para que puedas ver y convivir con tu hijo. Por supuesto que no, y nosotros ya lo vimos. Entonces, cuando uno realiza su propuesta de convenio y se establece, ¿no? Días festivos, cumpleaños, entre semanas, salidas de escuela, juntas, entonces se quedan así impresionados. Porque dicen, ay, no, espérate, ya está pidiendo mucho, ¿no? Pues no es que lo pida, es que es su derecho. Y es que es obligación también del otro cumplirla, ¿no? Entonces nosotros estamos trabajando para que nosotros abogados tenemos que trabajar para que pues, las familias puedan vivir en paz, ¿sí? Y como yo les mencionaba hace un momento, no es nada más irte a vender con el cliente porque te gusta o porque lo necesitas para que pues tú satisfacer tus
satisfacer tus necesidades. No nada más es eso, porque nos estamos olvidando entonces de ese compromiso y de esa parte por la cual todos nosotros estudiamos Derecho, porque siempre decíamos, pues es que voy a ayudar a la gente, ¿no? ¿Y por qué estudias Derecho? Voy a ayudar a las personas. ¿Y tú por qué? Yo también, yo las quiero ayudar. Bueno, pues en el camino lo olvidamos, ¿no? Olvidamos que realmente es nuestra labor, que es muy importante de esta carrera tan bonita, ¿sí? De esta profesión tan bonita que tenemos, de poder ayudar y compartir algo bueno y positivo. ¿Con quién? Pues con la sociedad. Entonces, dentro de esa parte teníamos pues esta propuesta, lo que es la guardia y custodia compartida, pero no nada más eso jurídico, sino que la crianza, esa manera de educar al menor, ¿sí? De compartir tiempo, vivencias, y de que todos podamos tener, o de que todos los integrantes de esa familia puedan tener, ¿qué? Los mismos derechos y las mismas obligaciones, porque recuerden que están en calidades iguales, tienen y deben tener lo mismo, ¿sí? Entonces nosotros como abogados tenemos este trabajo, este arduo trabajo que tenemos que seguir día a día implementando y luchando. Y si nosotros ya vimos que la alienación parental realmente es un problema, que realmente existe y que realmente le deja daños a los menores, pues entonces ¿qué tenemos que hacer? Pues contribuir, ¿no? Y hacerle saber a nuestro vecino, a nuestra prima, a nuestro tío, que lo que está haciendo, pues está mal. ¿Y eso qué va a hacer? Pues que sea tu enemigo, ¿no? Sí, te vas a ganar enemigos, por supuesto. Pero entonces estás haciendo algo bueno, ¿sí? Le estás compartiendo a la sociedad que esas conductas que llevan a cabo no son las idóneas para que viva en un sano desarrollo el menor, ¿sí? Para que se respete su integridad. Entonces, sí es muy importante que todos sepamos que la alienación parental realmente existe, que la Organización Mundial de la Salud ya lo tomó en consideración para tener una clasificación que, si no me equivoco, va a salir en el año 2019, pero entonces tenemos un avance, ¿sí? Y nosotros, no nada más como abogados, no nada más como papá o como mamá, como integrantes de una sociedad y de una familia, tenemos una función importante. ¿Y cuál va a ser? Pues tratar de erradicar este problema que desafortunadamente ya es social, ¿sí? Y por mi parte es todo. Muchas gracias.